Hola, soy Lacey Muñoz, encargada de la zona 1. Patricia Rodríguez, zona 2. Estela Ureña, zona 3. Carolina Báez, zona 4. Juana Arias, zona 5. Para seguir mejorando la recogida de los desechos sólidos, Necesitamos tu apoyo como munícipe responsable. Con tu pago podemos garantizar eficiencia, higiene y bienestar. Acércate al Departamento de Desechos Sólidos del Ayuntamiento de Mao. Y ponte al día con tu contribución. Juntos podemos lograr un municipio más limpio. Lo estamos haciendo, Alcaldía de Mao. Para más información, escribe vía WhatsApp al Departamento de Desechos Sólidos 809-572-7600. Tenemos que inaugurar esto. Nosotros estamos inaugurando ahora en Catañuela un gran hospital. Realmente una inversión que está haciendo el señor presidente importante para que toda esta población no tenga que trasladarse a Santiago ni a ningún otro lugar. Aquí, ustedes saben que tenemos ya esto para inaugurarlo, tanto la emergencia, pie diabético, el área de hemodiálisis. El presidente, uno de los ejes principales es la salud. Bueno, y entender que también tenemos el traumatológico. Sí. Responsabilidad ya está en el aire. Hablando claro, hablando claro. Sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una entrega más de Hablando Claro Radio, por acá por línea 106.7 FM, también por la Alnesia FM y por una serie de plataformas que de manera diferida transmiten el programa. Así es que buenos días, Rafael Vargas, buenos días a Daniel Esteves. Así es. Buenos días, Nelson Mercado, buenos días, Daniel Esteves, Daniel Brito, donde quiera que se encuentre. Gracias a los amigos que nos ven de forma, me suena ese nombre. Sí. De forma diferida por Wildamis Quiñones. Ahí estamos a las 5 de la tarde, canal 18. También estamos en Sonivisión, canal 14. Allá está Huáscar, que nos coloca en antena. Y nuestra casa matriz con Dalvin allá en Canal da Full HD y las plataformas que nos hacen el favor de compartir este espacio. Gracias a todos. Bueno, miren, hoy vamos a tocar algunos temas también que son de sumo interés para la comunidad. Pero antes, ayer yo abordaba un tema con relación a la alimentación y a las principales causas de muerte en la República Dominicana. Y déjenme decirles, señores, que las críticas positivas que hemos recibido por tocar esos temas han sido extraordinarias. La gente que nos dice que deberíamos hacerlo con mayor periodicidad, que debería ser un tema a tratar permanentemente, no solamente el tema de las causas de muerte, que no son los accidentes, son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, como el caso de la diabetes, los derrames cerebrales. Y hablamos que eso va acompañado de una alimentación. Esa es la consecuencia de una alimentación que llevamos los dominicanos y que lleva mucha parte del mundo, porque aquí hablamos de los dominicanos, pero hay otros países que son grandes consumidores de alimentos que provocan consecuencias fatales. Específicamente los carbohidratos. O sea, sí, cargan más carbohidratos. Y los carbohidratos se convierten en azúcar. ¿Tú te imaginas arroz, habichuela y espagueti? Eso es carbohidrato al cubo. Al cubo. Arroz, habichuela y berenjena. Al cubo. Arroz, habichuela y tallota. También al cubo. Entonces, y yo decía ayer que, por cierto, muchas personas, reitero, incluso me escribieron diciéndome también, alegando su experiencia como personas que han pasado por ese proceso de salud. Sin embargo, por ejemplo, el caso de la diabetes, el diabetólogo lo combate para detenerte la enfermedad, pero no combate el origen. ¿Dónde está el origen? En el hígado.
No te arreglan el hígado, lo que te combaten es otra cosa. No, y el mismo tema que hablábamos de la misma alimentación. Sí. Los azúcares no son malos de por sí. De hecho, necesita el cuerpo azúcar. El cuerpo para necesita vivir. azúcar para poder vivir, especialmente el cerebro. Ahora, cuando es en exceso, claro que es problemático. Los carbohidratos también son necesarios porque aportan energía. Tú vas a desbaratar esos micrófonos. No, tú no puedes ver un micrófono. Tú estás igual que un amigo mío que no puede ver un micrófono. Sigue adelante. Los carbohidratos son importantes, las proteínas son importantes, sí. Las vitaminas y minerales son importantes en el organismo humano. Especialmente lo que solemos ir mucho al baño a hacer pipí. Bueno. ¿Sí hay problema? No, problema no, Rafael, es que usted desbarató el micrófono, hermano. No, que estaba así. Fue que se rompió ahí, ve, ahí arriba. Ah, bueno, ya sí, entonces está anunciando vainas de teléfono, de micrófono. Ahí está bien. Entonces decía eso y mucha gente ayer, señores, todavía anoche me escribían hablando, porque parece que hubo gente que lo vio de manera diferida y ya ustedes saben. Así que gracias por todas esas palabras y claro que eso no compromete a por lo menos una vez a la semana hablar de los temas. Por ejemplo, hay casos con la comida chatarra, como se habla, y con algunos... La comida chatarra, señores, es el hot dog, el hamburger, la pizza. La pizza es una comida chatarra. Sí. Entonces, los picapollos, porque el aceite correcto. Donde lo fríen no es porque sea una grasa, es porque ese aceite ya pasó 4 o 5 veces por un motor de vehículo pesado. Déjame decirte que aparte de eso, es que el cuerpo no está diseñado para procesar y expulsar esas grasas transgénicas. Y la toxina que genera. La toxina que genera, por eso se nos queda esta rueda en la barriga y el problema serio de la humanidad, porque el hígado es la farmacia del cuerpo. Sí. El hígado produce todas las... Es lo último que se enferma, pero si se enfermó se jodió ya todo. Ya estamos jodidos todos. Sí. Tenemos este problema con el hígado. Dice que puedes vivir inclusive sin el corazón, más no sin el hígado. No sin el hígado. Que es el que envía oxígeno al cerebro. Todo. Es el que da... Y todo radica... y purifica prácticamente. Y todo radica produce la sangre. En la alimentación, iniciando desde la comida más importante del día, que es el desayuno, ahí es donde comienzas a envenenar. Bien. Y después los refrescos, ahora, después los jugos. Es tan especial, señores. Por ejemplo, en la India hay elementos que se van inyectando pequeñas dosis de veneno de cobra para hacerse inmune. Para cuando la cobra te muera, pique, no te mate. Correcto, pero el ser humano el cuerpo humano es tan perfecto que se va acostumbrando a toda esa diablura. Sí. Iniciando cuando el niño nace, por ejemplo, con la famosa leche de las latas y la vaina. Te están jodiendo los riñones ahí mismo. Sí. Por ejemplo, ¿qué está haciendo la escuela, el Estado Dominicano, creando diabéticos? Cada vez que le meten un jugo de eso con suero, harina. No, azúcar, yo me fui más lejos. Yo dije que el sistema educativo estaba formando los futuros enfermos. Claro. Porque lo primero que le dan a un muchacho en la mañana es un añugaperro con un suero de leche, que eso no es leche, reitero, eso no es leche, suero de leche. Aunque dice la cajita leche, eso es suero. Eso no es leche. Y suero con colorante. Sí. O le dan un juguito que es más dulce que el carajo, más un coconete. Ay, mamá. Ese muchacho tiene que estar memado porque los niveles de azúcar suben rápido porque es dulce y el muchacho le cae que le da sueño y que, ay, que estoy cuajado. No es cuajado, es el nivel de azúcar y eso se va haciendo una costumbre hasta que ese joven llega a los 22, 23, 24 años y empieza a sentirse mal, va a un médico y lo diagnostican con diabetes o lo diagnostican con presión arterial. ¿Cuántas veces va un enlatado de eso a la fábrica? ¿Cuántas veces regresa al tramo? 7 veces. Antes de que ya sea desechado. En 7 ocasiones, con un lazo de tiempo, 3, 4, 5 meses, tú no lo compraste o lo compras. Fíjate, en la parte de abajo hay una serie de colorantes, como de cuadritos, que te dice las veces que ha regresado a la fábrica y ha vuelto para la gente. Como el aceite, porque el aceite de eso de freír y de comer es el mismo que usan los motores. Sí, que más refinado. Más refinado.
Sí. Por eso que le hacen campaña en contra de la manteca de cerdo, que es lo único que hay. No, que hubo una campaña en contra de la manteca de cerdo y en contra del aceite de coco y en contra de otros aceites, porque decían que hacían daño. Pero resulta que lo que es verdadero, ese aceite crisol, ese aceite manicero, ese aceite, la joya, eso es veneno puro. Ahora, tú vas a hacer eso, la gente no va a dejar de consumirlo. No, pero no. bien, vamos a tomar esa llamada porque quiero entrar en otros temas. Buenas. Saludos, buenas. Buenos días, Rafael, y los demás. El alcalde. Adelante, Domingo. ¿Cómo estás tú, Rafael? No se oye bien, Domingo. Sube un poquito más la voz. Ah, que estaba recostado aquí escuchándolo. Tú sabes que en el Trujillo lo que se daba era un trópico en la escuela. ¿Tú conoces eso? Sí. Trópico. Un jugo. No, era un trópico. Tú pagas un chocolate Ok, con una ya. botella de vidrio. Ok, sí. Le decían trópico, porque yo estaba en la escuela en el 14 de la carretera Duarte, ahí fue mi nacimiento por ahí. Y yo me anotan en la escuela y a mí me daban 2 pan, pero pan bueno, no era como este de ahora, no, pan y un trópico. Pero yo era muy vivo, yo me quedaba en la fila y me daban otro trópico. Te daban 2 veces, Domingo. Sí, 2 veces daba. Gracias, Domingo, te me cuidas. Ok, trópico. Trópico. Bien, gracias. Lo tenemos ahí. Yo recuerdo que en la escuela Juan Isidro Pérez, Aguilucha, ¿tú te acuerdas de Aguilucha? Sí. Que era vecina tuya, Vecina y ella mía. falleció ya. Le decíamos mamá. Porque allá se hacía un trigo con leche. Ay. Hermano, mire, que comía trigo a esa hora no era fácil. Vamos a recibir esa llamada. Saludos, buenas. Gracias, Nelson. Saludos, don Cheche. Yo me hubiese tanto a los años 50. Un trópico. Gracias. Sí, gracias, Cheche. Gracias, don Usted Cheche. sabe que hay una bebida creada por Rafael Leonidas Trujillo Molina que aún se vende y es muy popular. ¿La qué? Una bebida que la Ah. hizo Trujillo en su cervecería antillana, que luego fue parte de la cervecería de la ciudad dominicana, la Malta Morena. Ah, Marta. Es una creación de Rafael Leonidas Trujillo Molina que sobrevive al tiempo y a los ocasos políticos y aún se vende. Bueno, cuando se hacía de Malta. Sí, aquella ocasión, porque había cerveza negra. Él Sí. empezó haciendo cerveza negra Que es de origen alemano. y la gente alemana. no la quería, a la gente le gustaba la otra. Porque era dulce. Sí, entonces como quebró, lo que hizo fue que se unió a la otra, le vendió a la cervecería. Bien. Saludos para Julia Peralta, Moisés Rodríguez, que manda los buenos días, Ángel Bobadilla, Winton Peñaló, que dice que va a lanzar unas aspiraciones en el distrito de Guatapanal, pero bien. Antes de cambiar el tema, ayer yo veía a un científico, él es nicaragüense, que nos hablaba de la Agenda 2030 y de la gran mentira que nos han vendido con toda esta pandemia y virus y cuantas cosas. Señores, nos están manipulando a más y mejor. Pero que eso no es nuevo, bien. Miren, señores, ayer, en otro orden, cambiando de tema, ayer estuvimos dándole apoyo, asistencia al sector Hermanas Mirabal, lo que era Tierra Seca antes. Eso en el sector Hermanas Mirabal, que está en medio del sector Nuevo Amanecer y el sector Juan de Jesús Reyes. Habríamos sido invitados por la directiva de esa organización comunitaria para tratar diversos temas. Sin embargo, cuando llegamos al lugar nos encontramos con el general, director regional noroeste de la policía, Ascona. Y además había un representante del Ministerio Público y habían personalidades de la comunidad y de otras comunidades. Cuando llegamos, el tema que explotó es el alto nivel delincuencial que hay en ese sector. Atención, Sammy, que tú estabas ahí. Y resulta, no, el general escuchó y anotó. Sí, Sammy.
Y yo no sabía, señores, que residir en el sector Hermana Mirabal era tan peligroso. Allí los comunitarios comenzaron a denunciar delante del general y de un representante del Ministerio Público que allí operan dos bandas que no son del sector, que son del sector Don Bosco o Batey, son del motocross, son de la mina, de la compuerta, que van a converger ahí y que pertenecen a bandas distintas, que cada una de ellas operan sendos puntos de droga. Y un punto de droga le afecta al otro punto de droga y a cada rato se arma un tiroteo. Pero adivinen ustedes dónde que está ubicado ambos puntos de droga. O sea, en sitio que... En los alrededores de la escuela primaria. ¿De la Camelia de Isla? No, de la Hermana Mirabal, del sector Hermana Mirabal. Dios mío. Y han habido varios tiroteos, incluyendo impactando viviendas, tanto en el techo que ha caído dentro de la habitación, como en las persianas y en las paredes de la vivienda. Madre sea. Y le hicieron entender al general que eso ahí era tierra de nadie. Lo que ha generado mucho malestar es el hecho de que las bandas de delincuentes no son de la comunidad. O sea, vienen de otros puntos. Por lo tanto, a la policía le pusieron una tareita fácil, porque eso es sencillo. Solamente hay que identificar, solicitar la orden de arresto o en su debido momento se realiza un operativo, se apresan los individuos y se someten. Así de sencillo, porque esas mismas bandas que funcionan en el sector Hermanas Mirabal de aquí de Mao tienen amenazado a los residentes de allí que si tú me denuncias, prepárate. Si tú esto, prepárate. O sea, también amenazado. Y han habido viviendas que han sido tiroteadas. Ayer un joven muy trabajador que yo conozco de su niñez, se paró para decir que ha sido amenazado en múltiples ocasiones. Porque muchas veces él está en su casa, compartiendo con su familia, y ese nivel de tigueraje se para frente a su casa y lo manda a entrar. Vaya, tránquese. O sea, pero tú te imaginas. No. Entonces, ya creo que es tiempo. Claro, si no hay una complicidad de autoridad con delincuencia, creo que es tiempo de poder ir a ese lugar y devolverle la tranquilidad a esa comunidad. Vamos a recibir la llamada. Saludos, buenas. Buenos días, señor. Buenas, mira a ver, súbeme el volumen que no se oye. Buenos días, ¿cómo está? Saludos, adelante. Le habla de Navarrete. Adelante, Navarrete. Castillo Ascona. Ese general que hay en Mao es un general de principio, de valor y trabajador. Un hombre de derecho. Hayan ido dos generales a Mao que han dejado secuencias de trabajo sin complicidad, que son el general, el coronel Eddie Pérez y el general Ascona Reyes Ascona. Pero si nosotros como ciudadanos no participamos en cooperar con la provincia, el general no tiene una varita mágica para saberlo y adivinarlo todo. Pero lo que el general echó mano y le da seguimiento, seguro que lo endereza. ¿Cómo? Sin maltrato, con el diálogo, porque esa persona es una persona educada. Y yo te puedo dar a ti testimonio de cuando el general estuvo en la escuela de Santiago, de aspirantes a la policía, el trato que le daba a esos estudiantes. De modo pues que Mao debe estar feliz y contento y seguro de que tiene un general de valor, de trabajo y de principio. Gracias y buenos días. Ok, muchas gracias. Entonces, digo esto porque esa misma situación se está viviendo en el sector Carlos Daniel. Esa misma situación se está viviendo en el sector La Compuerta. Esa misma situación se está viviendo en el sector Motocross.
Esa misma situación se está viviendo en la frontera entre Villa Olímpica y el motocross. Entonces, no es un trabajo único y exclusivamente de la policía. Como bien dice usted, tiene que haber un trabajo coordinado entre la comunidad, el Ministerio Público y la policía. Tiene que haber una coordinación entre esas tres instituciones: la comunidad, el Ministerio Público, la policía. Porque yo he dicho, y de hecho lo manifesté, ustedes están planteando un escenario que para mí es nuevo. No sabía que eso estaba ocurriendo de esa magnitud en un sector de gente trabajadora. Pero en el sector de Juan de Jesús Reyes también está funcionando ese mismo problema. Entonces, ¿qué van a esperar? Que solamente ahí está, súmale los demás sectores de aquí de la... El Rincón. El Rincón, Sí. Hierba de Guinea, todos están bajo el flagelo de la droga. Sí, pero Hierba de Guinea es un sector más exclusivo. Acuérdate que no son todos... No, sí, es un sector más exclusivo. Es un sector más exclusivo donde vive cierta clase social, que no hay una clase social tan deprimida, sino que son de clase media. Ahí funcionan los delivery. Sí. Van por delivery. Pero es lo mismo, son consumidores. Sí. Entonces, ya hay que actuar. Porque es la comunidad organizada que se está reuniendo para denunciar un problema que ha puesto en peligro la vida de niños y de personas inocentes, gente que van a trabajar. Pero ahí en Hermanas Mirabal también, en la frontera con el sector Nuevo Amanecer, eso es tierra de nadie también. Entonces, hacemos el llamado, y de hecho, reitero, el general Ascona, Samuel Ascona, estuvo en esa reunión, escuchó el clamor de la comunidad y sé que él coordinará acciones para desmantelar a ese grupo de bandidos que van a cometer ese tipo de delito en comunidades donde no son las de ellos. Pero aún y en la comunidad de ellos no pueden poner en peligro, no deben poner en peligro la vida de los demás. Porque yo no sé qué los carajos estos muchachos de hoy están pensando. Que para ellos es como más divertido incurrir en la ilegalidad, en la delincuencia. Evidentemente, con la extrema confianza y complicidad de sus padres. Porque usted no me va a decir a mí que los padres no van a saber en los pasos que andan sus hijos. Usted no me puede decir a mí que usted, sabiendo que una muchacha de 14, de 15, 16 años le llega a las 2 y a las 3 de la mañana a su casa, usted no me va a decir a mí que usted no sabe. Anda con un celular nuevo, de alta gama. ¿De dónde lo saca? Es verdad que la sociedad ha estado fallando, pero la sociedad la compone la familia. Y cada vez que alguien falla, es la familia que está fallando. Vamos a recibir la llamada. Saludos, buenas. 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 Sí. Rafael. Víctor Núñez. Víctor Núñez aquí en eso. ¿Y Daniel lo dejan? No, él no ha vuelto más y yo no hago fuerza para que vuelva tampoco, ¿no? Sí, Nelson. Dígame. Permíteme que yo sé que las autoridades están escuchando el comentario. Sí, y esta emisora lo escuchan, ya tú sabes. De arriba abajo. Sí, Nelson, es como tú dices. Por ejemplo, en mi barrio Puerto Rico, lo decía yo, pero devuelvo lo dicho. Que mientras yo te vivo un punto de droga de aquí, no. Pero yo lo devuelvo. Que usted sepa, Víctor. No, Nelson, te lo estoy seguro. Que nosotros estábamos unidos, pero ya yo devuelvo lo dicho. ¿Por qué? Aquí hubo una familia que compraron una casa y se mudaron en el barrio. 2 jóvenes son delivery de un punto de droga, pero no lo tienen aquí en el barrio. Y
echan la noche entera con 2 motores 200, con unos mofles tractores, y no dormamos. Y eso queja para allí, queja para aquí. Tú vas allí, nadie te hace caso, de la policía te mata a la fiscalía, de la fiscalía te mandan a Mao, porque eso no es de aquí, y nadie. Bueno, ¿qué hicieron los jóvenes? Pusieron un tallercito de motor, un desayuno rápido, y aquí está montado ya. ¿Está montado? Sí. Hicimos un movimiento por ahí, vinieron y se le tiran, hicieron un aguaje, y aquí no se duerme. Aquí no se duerme. Porque ya tú no tienes dónde ir. Entonces quiere decir que con el llamado que tú haces, yo hago el mío. Y creo que no debe de ser así. No podamos hacer una llamada y cuestionarnos a teléfono. En el juzgado de paz y fiscal nada más viene un solo día. Y ese día que viene nada más te recoge para una pensión y un accidente. Después usted no tiene dónde ir. Y aquí porque hay que arañarse, usted tiene que ir a la casa de la acogida y usted un corre. Entonces ya las autoridades, como quien dicen, nos entregaron a nosotros. Defiéndese como ustedes puedan. Se me cuidan ahí, lo quiero de gratis. Gracias, gracias, Nelson, don Víctor. Hay que recordar, y atención Sammy, ¿qué pasó con la Policía Nacional cuando se modernizó, cuando comenzaron a existir todos estos departamentos? Recuerdo que en vida de Jiminián, que se sentaba en una silla ahí en la barandilla del puente que está al lado de la policía, y desde ahí manejaba. Jiminián, que está vendiendo droga, dame la lista de los que venden droga, ven, mándamelo a buscar todito. Que se roban una bicicleta, dame la lista de los que roban bicicleta. Y por ahí él tenía estipulado en un cuaderno el control de la ciudad. Con todos estos departamentos, y cuando viene a ver el departamento de DICRIN, el departamento de la droga, el general no lo puede controlar porque eso depende de Santo Domingo. Y es una situación. Yo recuerdo cuando el famoso coronel le mostraba a la prensa una jipeta de $95,000 ganando apenas 20,000 pesos mensuales. Todo esto es una suma de situaciones. Si hoy tenemos, tal como expresa Nelson, puntos de droga que muchas veces son patrocinados por la propia policía, porque los hemos visto cuando van a cobrar sus peajes, lo ve la comunidad, cuando cobran su peaje, cuando crean inmunidad. Ayer me contaba un señor que trabaja en la gobernación provincial que tiene un problema con un joven que tiene un colmado ahí. Y cada vez que él llama al COBA, el COBA llama a la policía y la policía llama al tipo del colmado. Ya se triangula y cuando llega la policía no hay nadie. O la música está baja o no se vende nada. Entonces todo esto, atención Sammy, una gran... Sabemos de tu capacidad, por ejemplo, y me excuse que lo tuteé, que tenemos ya una relación de amistad. Sabemos de la capacidad y la forma. Tú no eres amigo de los jefes. No, Sammy, somos amigos. Sí, que tú eres amigo de los jefes. Qué vaina. De los infelices como nosotros, ¿no? Claro que sí. Entonces, hay que buscar la metodología de ver quiénes están en el medio, quiénes protegen esos puntos. Porque aquí, si alguien se atreve a esgrimir un arma regularmente ilegal y a disparar, es porque cuenta con alguien arriba que lo va a proteger. Bueno, yo mismo no sé. Lo que yo sí sé, lo que yo vi en esa reunión, a mí me preocupó. Porque no es justo que un ser humano salga temprano a trabajar, pero sale trasnochado porque no duerme la noche entera. Cuando no es un colmadón con un tititún, son los motoristas cargando droga diestra y siniestra. Que muchos de esos puntos, los dueños son oficiales. Y lo que dice Víctor Núñez es una realidad. Le cambian los mofles a eso. Oiga, y cuando tiran unos tiros, los mofles, tú quieres saltar de la cama porque me ha pasado. Entonces, lastimosamente, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Yo sé que el negocio de la venta de esa sustancia controlada es un negocio redondo por la cantidad de consumidores, por la clientela que tienen. ¿Quién está de delivery? Pero Rafael, los otros días está ahí el video. Yo estoy grabando una situación en la carretera Mao-Santiago Rodríguez, que es un tema de unos materiales que tiran encima de las aceras, y lo estoy grabando. Y lo grabé.
Y posteriormente, cuando le voy a mostrar eso al ingeniero para ver qué se puede hacer y ver cómo se notificaba que esa gente, resulta que en medio de la grabación se está haciendo una transacción de No le droga. importa que tú tengas. Oye. Pero que yo no lo hice con ese objetivo. Yo estoy grabando la arena, la grava y bloque ahí en la acera. Y en el fondo sale una transacción. Wow. Y hasta el número de placa del vehículo que estaba comprando sale ahí. Y el proveedor, el delivery que fue a llevarla. Esa misma vaina me pasó porque es que jodido que estamos por todos lados. Yo estoy en el play de softball que está detrás de la Fortaleza General Benito Monción. Tú sabes que en la esquina suroeste de la Fortaleza hay un chequeo ahí. Hay un retén. Sí. No, como el que va para el aserradero. Para la vocacional ahí. No. Allá atrás es oeste. Esa es el sureste. Yo te estoy hablando del suroeste, que es abajo, que es abajo. Sí. Aprende los puntos cardinales, mijo. Frente a Pedrito por ahí. Que ahí mismo está la entrada de el aserradero. Ahí hay un chequeo militar. Pero en la otra esquina no hay chequeo porque ahí hay un play donde hay niños. Adivina qué hacen en esa esquina. Hay un joven que se sienta en una silla plástica con el motor ahí. Y por ahí pasa un reguero de gente. Pero lo extraño es que tú el que se para en motor, en vehículo, que se para con ese joven ahí. A saludarlo. Wow. Pero bien, porque aquí se puede todo. Entonces yo creo que debe haber una gran cruzada, así como hubo la cruzada aquella guerra de las cruzadas. No estoy hablando de la Santísima Inquisición, porque yo no soy inquisidor, ni creo en eso. No, pero aquella cruzada que se hizo en los años por allá de 1600, yo creo que la gente seria, honorable, de trabajo, que pertenece a las instituciones castrenses, a las instituciones policiales, a las instituciones del Ministerio Público, a las instituciones de los tribunales de la República, deben unificarse. Porque si no, nuestros hijos, nuestros nietos corren peligro y graves peligros. Estoy hablando. Acuérdate del coronel de la jipeta, $95,000, que lo cancelan como a los 5 días, porque no había número que diera eso. ¿Cómo podía comprar eso? Pero está bien. Yo estoy hablando de la gente buena que pueda unificarse para iniciar una cruzada de combatir todo ese flagelo. Porque la gente buena, por ejemplo, en el caso mío que tuve que mudarme fuera de la ciudad, por mi tranquilidad, en Mao no se puede vivir. Aquí es un peligro. ¿No? Con honrosas excepciones. Aquí hay sectores que son muy tranquilos. Sí, pero hay otros que no. Saludos buenas. Hello. Nelson. Wey. Una pregunta tía a Daniel, a Rafael y al público que me escucha. La estadística de los motoristas que mueren anual, diario, lo sabemos ya, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, ¿tú has escuchado la que mueren en enfrentamiento de tiro en punto de droga? ¿Ay? ¿Cuánto mueren? No, te dejo esa pregunta ahí. No, es que en algunos casos sí, porque en el sector Don Bosco eso era cada rato, ya eso se ha parado, ¿verdad? Ya tiene esos estadísticos. Pero en el sector Don Bosco, aquí en Mao, han ocurrido varios hechos lamentables en otros sectores, como el sector motocross, en cierto momento también ha ocurrido, entre otros lugares que también ha ocurrido, pero no son tan frecuentes. Así es. Nelson, permíteme tocar este tema que para mí tiene mucha importancia. Hoy cumplimos 32 años de la muerte o desaparición de Narciso González Narcisazo, que el profesor de la UAS, que fue libretista del show del mediodía, creando personajes como Tano Cao, La lucha por la vida y otros tantos personajes que envolvían en la risa un motivo de protesta y desnudaban en ese tiempo por esos medios
de comunicación la realidad. Narciso González había escrito un artículo que decía las 10 razones por las cuales él consideraba que Joaquín Amparo Balaguer Ricardo era la persona más perversa que existía sobre la tierra. Y más luego, en un discurso que dio en la UAS, expresó cómo fue el fraude colosal con el cual Balaguer retuvo el poder. Días después, o el otro día, Narciso desaparece y 32 años después no sabemos qué pasó. Se ha especulado, se han hecho hipótesis, pero oficialmente de parte de la justicia dominicana, del Estado como tal, no me refiero a ningún gobierno en particular, nadie ha dado respuesta a la muerte de Narciso González Narcisazo, muerto por expresar lo que estaba pasando en ese momento con el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y yo me pregunto, hoy algunos comunicadores elevan el grito al cielo por la que ellos han calificado la ley Mordaza, que busca restringir a mucha gente que está diciendo cosas que no debe por los medios de comunicación, entiéndase radio, televisión y redes sociales. Porque para hablar hay que tener fundamentos y sobre todo poder probar lo que se dice. Hoy que vivimos un clima más democrático, aún hoy, óigalo bien, nadie se atreve a decir qué pasó con Narciso González. Buenas. Vamos a recibir esa llamada. Buenas. Nelson y Rafael. Adelante. Ese secreto de Estado, ¿no? Gracias. Bien, mire, ciertamente la desaparición de Narcisazo, sectores muy vinculados al doctor Joaquín Balaguer tenían que ver con eso. Balaguer no le hacía mucho caso. Balaguer siempre Decía el pendejo. él lo que hacía era que se reía de todas las acusaciones que se le hacían. Sin embargo, a Narciso González, por la beligerancia con que abordaba los temas, la energía con la que él planteaba las situaciones antidemocráticas que se vivían en la República Dominicana en ese entonces, que se siguen viviendo, pero ahora con otro apellido. A Narcisazo fue raptado y desaparecido. Todo el mundo sabe que lo asesinaron. Sí. Eso lo sabe todo el mundo, que Narciso González fue vilmente asesinado por el régimen balaguerista, especialmente por esa ala intolerante que habían en los años, no solamente de los 12 años, sino de los últimos 10 años de Balaguer. Y de otros gobiernos que se tornaron intolerantes también. Claro. Pero desgraciadamente, Narciso, que sabía del fraude colosal que el gobierno balaguerista le ejecutó al profesor Juan Bosch en el año de 1990, que 4 años más tarde le ejecuta el mismo fraude al doctor José Francisco Peña Gómez. Los palitos y los ceritos. No. La exclusión. La exclusión. Bueno, la exclusión. ¿Dónde estuvo el fraude? Que aquí todo el mundo era identificado, porque aquí se hacen los famosos cara a cara. Claro. Casa a casa, para ver con quién tú estás, para saber cómo están las simpatías. La boca de urna, todo el mundo sabía lo que había. Sí, pero ese no fue en boca de urna, porque el tema estuvo en el padrón. Le sacan la gente. Por ejemplo, Rafaela Peña, residente en la Gastón Fernando de Lina, esquina Luis Tomás Ayllán, frente a la entrada del Pucho Marrero, todo el mundo sabía la militancia de Rafaela Peña. Sí. Ella apareció votando en Montecristi. El señor Moña, que es papá de difunto Segueli, perdón, de difunto Moña, papá de Segueli, el regidor, ese señor apareció votando en Santiago, no en la mesa 25 donde él votaba. Y así excluyeron más de 500,000 de simpatizantes PRDistas en 1994 y lo dislocaron. Y de los reformistas, algunos al azar lo hicieron para poder justificarse. Claro.
Y cuando se hizo la contabilidad de que fue más de 500,000 de personas dislocadas que no pudieron votar, Balaguer es declarado ganador de las elecciones y ahí se crea una crisis que le tumba 2 años a Balaguer. Pero en esos fraudes, Narciso González jugó un rol determinante en la presión social. Y lo denunció. Lo denunció. Con punto y coma. Y en el 1990, recuerdo yo, mi primer voto en 1990. Todas las mesas electorales la ganó el profesor Juan Bosch. Todas. Creo que su vice era Leonel Fernández. No. No. Era apellido Hernández de Santiago. Sí, verdad. Apellido Hernández de Santiago. José Hernández. De Santiago, un empresario santiagués. Y todavía eran las 8 de la noche de ese día hasta que se produjo el apagón, ganando el profesor Juan Bosch con un amplio margen. Cuando llegó la luz, ya Balaguer estaba arriba de Juan Bosch por un amplio. Pero el que me está escuchando sabe lo que yo estoy diciendo, la verdad. Y aquí no se armó la de Mamá Tingó en el 1990, donde hubo una convocatoria para las 3 de la tarde del día siguiente y se iniciaron una jornada de protesta a nivel nacional, que luego un sector del PLD que negoció con el doctor Joaquín Balaguer a espaldas del profesor Juan Bosch, que fueron los mismos que juntaron a Juan Bosch con Balaguer en el famoso pacto diabólico de 1996. Hay que recordarle la memoria histórica a algunos idiotas funcionales, estúpidos que hay en este país, que las cosas se le olvidan de hoy para mañana. Y que en ese momento es donde se negocia la presidencia de la Cámara de Diputados de Danilo Medina. Y que Balaguer, para equilibrar la democracia, le vamos a dar, siendo el PLD una fuerza minoritaria en el Congreso. Eran como 3 diputados que tenían nada más. Le dieron, que por la democracia, le dieron la presidencia a Danilo Medina. Y ahí surge Danilo Medina como presidente de la Cámara de Diputados. Evidentemente. Y aquí sacrificaron la alcaldía de ese entonces, en 1990, que la había ganado ampliamente a don Antonio Disla, a José Valdés, y la negociaron por una diputación que fue la primera vez que Manuel Guichardo fue diputado por la provincia de Valverde. Y le quitan la sindicatura a Antonio Disla. Meses después, Antonio Disla abandona la fila del PLD y pasa a formar parte del Partido Revolucionario Dominicano, que ha contactado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces podemos hacer uso de la memoria histórica, porque aquí la gente piensa, no, que el pan cuesta 7 pesos, vámonos para atrás para que analicemos qué es lo que está pasando hoy. ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué hemos llegado hasta donde estamos hoy? Y es un afán de negociación. Tú recuerdas cuando Felipe Rodríguez también la negociaron, cuando Arsenio Franco, que gloria esté, la negociaron. Todo, hermano. Porque aquí a veces el que no corre vuela. Entonces yo a veces, tú ves que yo prefiero mejor tocar temas de otra índole y no quisiera recordar, porque ese tema de Narciso González, Narcisazo, no fue solamente Narciso. Narciso fue la gota que derramó la copa. Narciso González fue la figura más notoria de esas desapariciones que se produjeron en algunos pueblos del país, de personas que fueron torturadas por denunciar un fraude electoral, porque por la lucha por el poder, como dice Bernardo Alemán, si hay que secuestrar, secuestra. Secuestre. Como dice Bernardo, senador de la República actual por el PRM de Montecristi, el mister Alemán, que dice que cuando él está en política, si hay que secuestrar, él secuestra. Eso lo dice un senador y yo no tengo por qué dudar de lo que él dice. El fin justifica los medios. No tengo por qué dudar de lo que él dice. O sea, que si a él le toca la oportunidad
en los próximos procesos de secuestrar o de eliminar a un ser humano, él lo va a hacer porque es lo que quiere ganar. Entonces, aquí hay muchos Balaguer que están en los cargos públicos. Actualmente hay muchos Balagueres. Por ejemplo, esa declaración de Alemán, me parece a mí, las declaraciones de Macorís, que es jefe de la banda Colorada. Que a propósito cumplió años de muerto los otros días. Y tú recordando esa vaina. Vamos Dímelo, vamos a la llamada. Saludos, buenas. Nelson, Sí, Víctor. hallan muy grande, encuentran muy grande lo que dijo Emite Alemán. Pero yo aquí en Laguna Salada vi que vinieron a la Junta dando galletas y percusión secuestrando. Déjalo ahí. Bueno, esa fue una situación que se dio en el 2016. Todavía estaba en las redes. Sí, esa fue una situación que se dio en el 2016. A raíz de un rebú que se dio con la senaduría, que alegan fraude, pero que eso lo sabían muchas instancias del PRM, porque se le advirtió con tiempo y se le dijo dónde estaban las máquinas que iban a imprimir esas actas. Y aún así, Nelson, Edino Laco fue víctima de una gran traición. Aún así. No. Edino Laco se confió. No, pero alguien muy cercano. No, es que el lío no fue en Laguna Salada ni en Mao, el lío fue en Esperanza. Lo que pasa es que Laguna Salada era el señuelo. El rebuse había que crearlo en Laguna Salada para que todo el mundo pensara que el lío estaba en Laguna Salada. Pero cuando contabilizan los votos de Laguna Salada, Edino Laco salió ganando. ¿Y en Esperanza qué pasó? Perdió. No. Los resultados finales. Espérate, pues tú dices perdió, porque eso es como... Rafael, por eso yo hablo de la memoria histórica. Rafael, en Mao no había forma de que el PLD le ganara al PRM. En Laguna Salada no había forma de que el PLD le ganara al PRM. ¿Dónde era el único lugar por la volubilidad que hay? La diversidad de los votos. ¿Qué diversidad del diablo? Hay gente todos los... Hay gente que son volubles, que piensan con la papeleta. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde se arma el lío? Porque en Mao no se pudo armar, porque la diferencia fue abismal, con más de 2.500 votos por encima. Laguna Salada son 4 gente que votan. De hecho, Maizal tiene más votantes que Laguna Salada. Pero el segundo municipio, Laguna Salada, vámonos para allá a crear el lío. Y quienes estaban ejecutando la acción son los primeros que publican los videos. Cuando todo el mundo ve los videos que hace toda la militancia del PRM, se mandó todo el mundo para Laguna Salada, pero el tema era en la Junta de Esperanza, que estaba solita. Ay, mamá. Estaba solita porque estaban todos para Laguna Salada. Para allá se cogió hasta con tanque de guerra. Yo recuerdo. ¿Tú recuerdas? ¿Y el fallo quién fue que lo dio? En Esperanza. Que sumando los demás y Laguna Salada, Esperanza ganó. El doble fue por arriba. Porque se confiaron. Y como tenían unos científicos que se las sabían todas. Los especialistas. Claro. Pero muchas veces hay que hacer uso de la memoria histórica, recordarle a alguna gente. Lo que ocurre ayer tiene sus consecuencias hoy. Y cuando me dicen a mí, ¿quién ganó? Digo, ganó Manuel. ¿Cómo que Manuel? Eso fue un fraude. Pero la Junta lo declaró ganador. Pero eso es fácil, señores. Tío Google, que está ahí, usted busca resultado de elecciones provincia de Valverde 2016 y usted va a encontrar todos los espectáculos que ahí se dieron. Así es. Entonces, yo entiendo, sí, ya nos vamos. Yo entiendo que a veces tenemos que ser más racionales, porque aquí hay muchos políticos irracionales que no quieren entender cuál es la realidad política que se está viviendo en ese momento. Nelson, tengo una llamada. ¿Cómo que tú dices, Nelson, que en la reunión de la capital se están oyendo muchos gritos adentro? Anda pa'l carajo. ¡Nos vemos!
Hola, soy Lacey Muñoz, encargada de la zona 1. Patricia Rodríguez, zona 2. Estela Ureña, zona 3. Carolina Báez, zona 4. Juana Arias, zona 5. Para seguir mejorando la recogida de los desechos sólidos, Necesitamos tu apoyo como municipio responsable. Con tu pago podemos garantizar eficiencia, higiene y bienestar. Acércate al Departamento de Desechos Sólidos del Ayuntamiento de Mao Y ponte al día con tu contribución. Juntos podemos lograr un municipio más limpio. Lo estamos haciendo, Alcaldía de Mao. Para más información, escribe vía WhatsApp al Departamento de Desechos Sólidos 809-572-7600. Tenemos que inaugurar esto. Nosotros estamos inaugurando ahora en Catañuela un gran hospital. Realmente una inversión que está haciendo el señor presidente, importante para que toda esta población no tenga que trasladarse a Santiago ni a ningún otro lugar. Aquí, ustedes saben que tenemos ya esto para inaugurarlo, tanto la emergencia, pie diabético, el área de hemodiálisis. El presidente, uno de los ejes principales es la salud. Bueno, y entender que también tenemos el traumatológico.